Buenos días, Lupita. Buenos días, profa. Bueno, vamos a ver si se van conectando tus compañeras mientras voy a ir abriendo la presentación. En caso que tengas alguna duda, me dices para que lo chequemos. Vamos a seguir viendo con lo del proceso de una entrevista. Nos quedamos en las preguntas, ¿no? Buenos días, Dulce y Mariana. Mariana, la otra vez se me olvidó preguntarte, porque me dijiste que tenías duda con lo de los foros. Bueno, y te contesté, o sea, te dije que me dijeras cuáles dudas tenías, pero ya no me contestaste, ya no supe ahí qué pasó. Entonces, pues no sé qué dudas tengas para que lo chequemos. A ver, nos quedamos. Bueno, eso se supone que ya. ¿Alguna duda que tengan ustedes con esto de los 3 momentos? Acuérdense que en este caso estamos hablando del proceso. Cuando vimos lo de los tipos de vista, digamos que esa es una cosa, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de ya cuando vamos a hacer la entrevista, que ya vamos a aplicar la entrevista, entonces en el proceso es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta los momentos, en este caso, ¿no? Y es el inicio, durante y cierre. Entonces, no quiere decir que uno sea más importante que otro, los 3 son importantes. Solamente que ya cuando aplicamos una entrevista, es más en la parte de el inicio y del cierre. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Con esto? ¿No? Bueno.
Nos quedamos aquí. En este caso es, vamos nada más a recordar un poquito, antes de ir avanzando. ¿Cuánto tiempo dura una entrevista? Ya lo habíamos comentado, bueno, creo que fue Dulce que nos dijo entre media hora y una hora, ¿no? Les decía yo que máximo era una hora, lo que se recomienda, pero les vuelvo a decir, depende de la entrevista, depende de la persona, depende también del tema, puede extenderse un poquito más, en este caso la entrevista, ¿no? Que puede ser más de una hora o hasta 2 horas, quizá lo máximo que se dice que puede durar, ¿no? También va a depender si es individual o si es grupal, porque si es grupal, entonces, y si me interesa saber las respuestas de cada uno, entonces probablemente quizás sí me lleve toda la hora o más de una hora, ¿no? Entonces, porque necesito preguntarle a cada uno las preguntas. Pero les decía yo, normalmente como media hora es a lo normalmente que también se dura, ¿no? O si es un tema no muy extenso y que son preguntas, por ejemplo, a lo mejor voy a hacer la entrevista estructurada y me voy a ir tal cual a como tengo las preguntas. Y las respuestas probablemente no van a ser muy extensas, ¿no? Entonces puede ser ni siquiera media hora me tarde, sino a lo mejor 20 minutos me voy a tardar en la entrevista, ¿no? Entonces va a depender de todo eso, entonces cuánto tiempo. Pero aquí lo que hay que ver es que no sea tan extenso y también fijarse si al que estoy entrevistando, si no se está, no sé si no se está aburriendo, si no se está cansando, porque a lo mejor ya se está haciendo muy extenso y entonces necesito apurarme para irle cortando, ¿no? Entonces todo eso es lo que hay que tomar en cuenta también. El lugar donde debe realizarse, acuérdense que debe ser un lugar cómodo, bueno, siempre y cuando, si no es en la calle, si es un lugar que yo pueda buscar, por así decirlo, entonces es lo que se puede tomar en cuenta, ¿no? Buscar un lugar que sea cómodo, que el clima, pues de alguna manera, pues sea acogedor, que no sea ni mucho calor, ni mucho frío, que no haya tanto ruido, bueno, ruido externo, y o de alguna manera también pueden ser, si ustedes van a hacer la entrevista, como obviamente tienen que hablarle a la persona o verlo, etcétera, y preguntarle si le pueden hacer una entrevista, bueno, siempre y cuando ustedes lo van a buscar, ¿no? Y le pueden decir si a lo mejor tiene una oficina, a lo mejor tiene una oficina y entonces, bueno, no sé si me permite que sea en su oficina o si está en una institución, por ejemplo, si puede ser en la institución o si puede ser en su casa, puede ser. Entonces ustedes le pueden preguntar si se puede tomar el lugar en donde está la persona, ya la persona ya no se tenía, bueno, ya no se tendría que desplazar, ¿no? Ustedes son los que se desplazan hacia su lugar, ya sea a su domicilio o ya sea a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta aquí. ¿Y cómo lograr que el entrevistado de toda la información? Aquí es donde les decía yo que luego hay personas que son muy concretas y no son como muy tan detallistas y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte y si nos está contestando así como muy cortito en el que de alguna manera nada más nos digan sí o no, o bueno, lo que ustedes le pregunten, ¿no? Como dice, bueno, ¿cómo se siente? Bueno, ahorita actualmente pues mucha entrevista de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿y cómo se siente o cómo se ha sentido en estos días? No se dice bien y ya, ¿no? ¿Y qué opina, no? Sobre la pandemia. Y ya les puedo decir, pues no, nada, que es una enfermedad y ya, ¿no? O sea,
solo les va a contestar muy cortito. Entonces, cuando ustedes les está contestando así, pues decían, no, pues es que a lo mejor sus respuestas no me van a ayudar mucho para el trabajo, yo necesito más información. Entonces, ustedes son los que tienen que, a pesar de que ustedes tengan la pregunta, y aunque sea una entrevista estructurada, que ya vimos que esa se tiene que preguntar tal cual como aparezcan, yo tengo que ver la manera de cómo preguntarle hacia la misma pregunta, pero de otra manera, con tal de que me explique un poco más. O si les dice, bien, ¿no? O sea, y usted dice, bueno, pero ¿cómo bien podría explicarme un poquito más a detalle, etcétera? Entonces, ya para ver si les da más información. Por eso les decía yo, habíamos visto en la clase anterior que se requiere como de ciertas habilidades para, digamos, entrevistar. O sea, no solamente de que tengo las preguntas y bueno, pues es muy fácil, nada más es irle preguntando uno por uno y así ya nada más, ¿no? Sino que tiene que, tenemos que tener cierta habilidad para hacer las preguntas. ¿Y qué hacer si el entrevistado quiere tomar la iniciativa? En este caso, pues que se quiere apropiar, ¿no? De alguna manera de la entrevista, que está tomando como más el control y es el que habla y habla y habla y ya quiere ser al revés, sino que él, ya el entrevistado quiere ser el entrevistador y ya nos está haciendo también preguntas a nosotros, ¿no? Y todavía a nosotros nos falta, pues, recabar más información. Entonces, pues, es de alguna manera respetuosa, por así decirlo, pero cortarlo. O si les decía que si se está yendo hacia otro tema, ahí también hay que tomar en cuenta eso. Es decir, bueno, no, ya se me está desviando, ya me está contestando algo que no es, o ya me está sacando plática, pero de otra cosa, ¿no? Entonces, y ya ustedes tienen que regresarlo, como de alguna manera. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. A lo mejor es un tema que le está diciendo, pues muy interesante, pero ¿qué le parece si terminamos primero lo de la entrevista y ya cuando terminemos, pues ya hablamos de lo que usted me está mencionando, ¿no? Le pueden decir así. Y ya decir, ah, sí, ya, y otra vez regresa, ¿no? Porque lo importante primero es recabar toda la información que ustedes necesitan. Ya después si quieren platicar otra cosa, pero ya que sea al final, ¿no? Entonces eso es también lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Porque si se ponen, les digo, a platicar o a seguirle lo que les está diciendo de que ya les está cambiando el tema, pero ustedes le siguen, digamos, se dicen, bueno, por educación no quiero interrumpirlo, pues que siga hablando, ¿no? Pero puede llegar de que ya se acaba el tiempo o ya decir, ah, ya se me acabó el tiempo, ¿no? Y ya se pusieron a hablar de otra cosa y ya no terminaron la entrevista y ustedes ya no recabaron la información que necesitaban. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso también. ¿Y cómo lograr la confianza con el entrevistado? Aquí en este caso es desde un inicio. Si ustedes entrevistan a una persona que es conocida, digamos para un trabajo, ¿no? Pero si es conocida, probablemente pues ya la confianza ya la tengan, ¿no? Pero si es una persona desconocida, ya sea para un trabajo de investigación que ustedes hagan, o ya sea, no sé, que ustedes estén laborando en alguna institución y les pidan a ustedes que entrevisten a alguna persona, ¿no? Entonces ahí pues no hay, no la conozco y pues no tengo así como mucha confianza, ¿no? Pero es desde un inicio, o sea, desde que ya se están presentando, de que les están diciendo el propósito de la entrevista, ya desde ese momento ustedes tienen que brindar esa confianza, ¿ok? De que ya le tienen que decir, no sé cómo se llama, su nombre, para qué es la entrevista, pero no sé, siempre como con una sonrisa siempre, ¿no? O sea, que no estén así como que, si los ven como enojadas o cansadas o de mal, ¿sí? Entonces probablemente quizás les van a transmitir eso a ellos y pues probablemente no les dé mucha confianza y ya no les va a aportar mucha información. Igual y les va a contestar así muy cortito, ¿no? Entonces es lo que no queremos. Entonces siempre desde un inicio brindar esa confianza, siempre con una sonrisita y la amabilidad, pues eso les va
abrir muchas puertas, ¿no? Y se debe mostrar emociones u opiniones personales al entrevistado. Esta es la que nos faltó. Entonces, a ver, Lupita, no sé si puedas activar tu micrófono, porque ya a ninguna les veo su manita. Sí, profe. Ok. Si me puedes responder la última, por favor, si nosotros debemos mostrar emociones u opiniones personales al entrevistado. Creo que depende mucho del tema del que se esté hablando en la entrevista, porque creo que también interfiere el que se interpongan también nuestras opiniones dentro de lo que está diciendo la persona a la que estamos entrevistando. Y a partir de eso, podemos ir alterando las respuestas que nos vayan dando. O incluso el que se muestren, no sé, emociones dentro de lo que estamos diciendo o lo que estamos escuchando puede alterar la misma respuesta porque estamos cambiando la percepción de lo que nos dieron. Exactamente, muy bien. Dulce, no sé si puedes activar tu micrófono, también si me puedes responder la última. Yo creo que no. Bueno, es que como no tiene su mano alzada, no sé quién puede activar su micrófono. Pero bueno, si alguien puede activar su micrófono y puede opinar, quiere opinar, pues ya lo activan y ya, ¿no? Ya pueden ustedes hablar. Bueno, en este caso, si debemos mostrar emociones o opiniones personales al entrevistado. Como dice Lupita, depende del tema. Y sí, depende del tema, pero en la mayoría de los casos no se, ¿cómo se puede decir? No se recomienda que muestren emociones u opiniones personales, ¿ok? En este caso, más cuando les están dando una respuesta, por ejemplo. Y bueno, y más con temas que son como muy controversiales. No sé, un ejemplo. Bueno, están hablando, por ejemplo, del aborto, ¿no? Que ahorita es un tema muy controversial. Y le dicen ustedes, bueno, ¿usted está a favor o en contra del aborto? Y le pueden decir, no, pues estoy a favor por esto, por esto. Pero a lo mejor ustedes piensan diferente, ustedes a lo mejor dicen que están en contra, ¿no? Y entonces ustedes decir, pero, y ya le empiezan a decir a la persona, ay, pero ¿cómo va a estar a favor? Debe estar en contra porque hay que preservar la vida. Y entonces ustedes le empiezan a decir ya pues opiniones personales, ¿no? O cómo se sienten ustedes al que esa persona esté dando esa respuesta. No, pues ya me hizo sentir mal o ya me hizo enojar porque cómo va a decir eso y el otro. Entonces, les va a decir la persona, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Pues es una entrevista que al final de cuentas yo puedo dar mi opinión personal, ¿no? Entonces, ¿para qué me pregunta, no? Entonces, esa es la cuestión. Obviamente, como dicen, va a depender del tema, sí, pero aún así, lo que ustedes necesitan o lo están entrevistando para recabar información. Ya después, en cuanto ustedes tengan los resultados, ya ustedes van a, digamos, a redactar sus resultados, ¿no? Y pueden emitir una opinión, ¿no? Aunque se dice también que cuando hacemos entrevistas, ya sea, aunque sea laboral, sea de investigación o sea laboral, que ustedes estén entrevistando a alguien para un trabajo, digamos que solemos ser muy subjetivos, ¿no? Entonces sí solemos de ver, ay no, ¿y para qué? Esto la contestó mal, ¿no? O sea, es que yo en su caso hubiera respondido esto, o sea, como el que nos ponemos que hubiéramos contestado nosotros, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda mucho. O a veces, o hacer gestos, ¿no? De si les está respondiendo algo y ustedes no se lo esperaban, decir, ay, ya como que se asustan o algo así, pero que no se lo dicen, pero que hacen el gesto. Entonces también les mandamos ese mensaje a ellos.
como diciendo, ay, no le está pareciendo, entonces lo que yo estoy respondiendo, pues entonces ya no, que no me pregunte, ¿no? O que ya no me realice la entrevista. Entonces podemos, porque no sabemos cómo también va a reaccionar la otra persona. Y si lo estamos haciendo al inicio, no, pues entonces ya no, igual y ya no quiera darnos la entrevista y ya no pudimos obtener la información. Entonces siempre es importante obtener primero la información. Ya después, por ejemplo, en el cierre, ya cuando terminamos, ya cuando le decimos, bueno, pues ya terminamos con la entrevista, y ya le agradecen, ¿no? Pero bueno, si quiere podemos comentar de lo que, del tema que estuvimos hablando, pero al menos ya tuvieron toda la información. Ya después si quieren, pues pueden darle ustedes sus puntos de vista, qué es lo que opinan sobre el tema, etcétera, si es que así lo quieren y se requieren, ¿no? Pero hasta el final, ya hasta que hayamos recabado toda la información posible, ¿ok? Es lo que vamos a hacer. Bien, entonces recuerden que esto, la información que ustedes van a tomar de las preguntas, se tiene que realizar en un mapa de árbol, ¿ok? Entonces, en eso es lo que ustedes tienen que hacer. Espero ya, bueno, ya se supone que la clase anterior tuvimos que haberlo avanzado. Espero pues ya con nada más faltaba la última, espero ya lo hayan terminado, ¿ok? Les recuerdo que puede ser, no sé si alguien lo estuvo haciendo en su libreta, o si no, o si tienen la computadora, pues pudieron poner ahí, ya sea que ustedes dibujen el árbol, o o pongan una imagen, si están en la computadora, a lo mejor también cuando ustedes estén así en línea, y si están en una computadora, les he dicho, bueno, si quieren en ese mismo momento para aprovechar, en lo que se va teniendo en la clase, ustedes lo van elaborando, ¿no? Y a lo mejor no lo hacen en su libreta, sino lo hacen directamente en la computadora, a como a ustedes se les facilite, se les haga más cómodo, o que aprendan más, no sé, como ustedes prefieran, ¿no? Y a lo mejor pusieron una imagen de un árbol y ya en Word, por ejemplo, y ya nada más le van poniendo el texto, ¿no? Los cuadros de texto y ya lo van a acomodar. O a lo mejor en PowerPoint y van poniendo los cuadros de textos ahí en la imagen. Entonces, o les digo, pues, pudo haber sido también en la libreta, porque se supone pues que ya lo debieron de haber avanzado, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta con esto para pasarnos a los... De todas maneras, si nos da tiempo al final, les voy a pedir a que me explique. Bueno, aquí viene una pregunta para ustedes. A ver quién me la puede responder. ¿Cómo sería el proceso? Ya se me... Cuando es otra, es como es en la computadora de aquí de la escuela, luego tantito, de nuevo ya me quita todo. A ver, ¿cómo sería el proceso de una entrevista con padres de familia? Entonces hemos hablado de una entrevista sobre un trabajo de investigación o cuando nosotros nos piden entrevistar a una persona en el ámbito laboral, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros somos docentes, más en los niveles básicos, tenemos que realizar entrevistas con padres de familia. Ya hemos hablado, ya saben ustedes, han visto en otras materias, que las entrevistas en padres de familia ayudan mucho. Aunque algunos padres dicen que, bueno, es como una pérdida de tiempo, ¿no? Porque pues, les dicen, pero pues no, porque al final de cuentas les dicen cómo van sus hijos, ¿no? O si hay algún problema. Entonces, en una entrevista hemos comentado que es importante al inicio, ¿no? O sea, en la, este, cuando ya después que hicimos más bien un diagnóstico con los chicos, con los alumnos, entonces voy a hacer una entrevista con los padres de familia, ¿no? Entonces, porque les voy a decir a ver cómo ellos
cómo trabajan con sus hijos, pero también les voy a decir, a lo mejor en la primera semana o en las 2 primeras semanas, cómo ellos han estado trabajando, qué es lo que yo veo primero, ¿no? Y cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan o qué áreas necesitan ellos reforzar en casa, ¿no? Y siempre es mejor desde un inicio y no cuando ya estén a mitad o ya casi terminando, porque pues ya no tiene mucho caso, ¿no? Entonces siempre es desde un inicio. Y bueno, eso es al inicio para ver cómo van, cómo trabajan en casa, y etcétera, ¿no? Y ya después, pues se puede hacer otras entrevistas más adelante, pues para ver el proceso, a ver si se ha habido un avance o un cambio en el alumno o no. Es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, pero, o en algún momento, o sucede algún problema, etcétera, entonces se tiene que también hacer una entrevista con los padres de familia. Pero bueno, entonces, ¿cómo sería el proceso entonces de una entrevista con padres de familia? Dulce, a ver, Dulce, no sé si ya está. Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, primero es mandar como pues un recado, ¿no? Dándole como un previo avance de qué quiere hablar con el alumno, perdón, con el padre de familia del alumno. Ver, citar la hora y pues ya reunirse, platicar sobre los temas del alumno, cómo van sus trabajos, si realiza todas sus actividades, si llega puntual, si llega con el material, qué dificultad él tiene para estar trabajando, dependiendo igual también del problema del alumno, y darle una solución y que aporte también ideas el padre de familia para que puedan solucionar el problema. Ok, muy bien, gracias, Dulce. Algo muy importante que mencionó Dulce es, bueno, dice mandar el recado, ¿no? Se puede mandar el recado o a lo mejor y lo vimos cuando fue a recoger a su hijo, bueno, si es que va presencial, ¿no? Porque ahorita ya no sabemos si es presencial o en línea, ¿no? O si no, mandarle el recado. Pero algo muy importante que mencionó Dulce es darle el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de la entrevista? Porque si nosotros le decimos, ay, es que necesitamos una cita para que venga a hablar con nosotros. Y ya los papás siempre pensamos, algo hizo mal mi hijo, ¿no? O mi hija. Ya se portó mal, o no está trabajando. O sea, siempre como que, sí, ¿qué pasó ahí, no? O a lo mejor ni se piensa, pero se queda uno pensando, ¿y de qué será que va a hablar, no? O sea, ¿será que habrá sucedido algo? O ¿qué pasará, no? Entonces, obviamente no todo, pero pues algunos sí van a pensar eso, ¿no? Entonces, siempre es importante mencionar de manera general, porque no te lo vamos a explicar en ese momento de todo lo que vamos a hablar, porque es como si ya le estuviéramos ya dando casi la entrevista, ¿no? Entonces, no, nada más decir, bueno, nada más es una cita que le estamos dando para, porque siempre al inicio de clases se hace cita con los padres de familia, pues para les digamos cómo vamos a trabajar o cómo trabajamos independientemente de la Junta General y ver algunos detalles de su hijo, ¿no? En cuanto al salón, en lo que está en el salón o en las clases, etc. Entonces, nada más así de manera general, pero siempre es importante dar el propósito. En este caso, padres de familia, pero con cualquier persona que nosotros vamos a hacer entrevista, lo importante siempre es de inicio darle o decirles el propósito que se tiene, ¿ok? Muy bien. Para que lo tomen en cuenta ustedes cómo realizar en este caso una entrevista con padres de familia. Aquí hay que tomar en cuenta también cuando vieron ustedes pedagogía 1, que quién sabe si se acuerdan porque fue lo primero que vieron, ¿no? Ya tiene varios años, pero espero que se acuerden. Vieron los tipos de padres de familia, ¿no? Y cómo tratar. Entonces, si se acuerdan, vimos que hay diferentes tipos de padres de familia en cuanto a su forma, ¿no? De ser, de su carácter, etcétera, ¿no?
Entonces, también cuando en una entrevista puede ser que ustedes le estén diciendo, bueno, es decir, bueno, es que aquí en estas semanas que hicimos diagnóstico, nos dimos cuenta que su hijo, bueno, me di cuenta que su hijo anda muy despistado, no pone mucha atención, hay que estarlo apurando para que realice su tarea, entonces, y ya se empiezan como a alterar, o sea, ¿cómo si en la casa, pues, sí hace caso, sigue indicaciones, no se distrae, etcétera, y ya se empieza así como a alterar, ¿no? Entonces hay que saber también cómo tratar a los padres de familia en una entrevista. Entonces, si ustedes le están diciendo eso, le van a decir, cuando ustedes empiecen a decirle, o antes de decirle, bueno, sabemos que siempre que hay un inicio de curso o cuando se regresa de vacaciones, los niños pueden estar un poquito dispersos, ¿no? Porque tiene que otra vez llevar el proceso de otra vez levantarse temprano, de venir a la escuela, entonces no es lo mismo pues, de lo que estuvieron en casa, ¿no? O aunque sea en línea, porque aún así, aunque sea en línea, pues estuvieron de vacaciones o estuvieron o terminaron un curso, por ejemplo, y están de vacaciones y pues se levantan más tarde, pues no ponen a hacer tareas, se ponen a jugar o a lo mejor apoyan en casa, pero pues no es lo que hacen en clase, ¿no? Y aunque sea en línea, aún así, pues hay que llevar un ritmo también. Y entonces le pueden decir eso, bueno, sabemos que puede haber algunos cambios, pero le vamos a indicar a lo que estamos viendo ahorita. No quiere decir que así ya va a ser su hijo, sino que lo que estamos notando en este momento para que tanto nosotros acá en la escuela como en casa, pues vean esa parte, ¿no? Entonces, como primero, antes de decirle lo demás, ¿no? Porque no sabemos, más si no conocemos a los padres, pues también no sabemos cómo van a reaccionar, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso. Si alguien más quiere opinar de cómo realizaría una entrevista con padres de familia, puede activar su micrófono y comentarlo, ¿ok? Entonces, siempre es importante la opinión. Luego no quieran decir, opinar o participar, decir, es que no sé si está bien, etcétera. Entonces ya saben que al menos conmigo yo siempre les he dicho, ustedes háblenlo. Siempre es importante hablar, opinar, ¿no? Dar su punto de vista. Más porque también nos da a nosotros también la pauta de decir, bueno, sí está comprendiendo, o a lo mejor hasta está comprendiendo más de lo que yo le había explicado, ¿no? Entonces a lo mejor hasta ustedes nos enseñen a nosotros, siempre les he dicho, ¿no? Y no importa, o si ya dan su opinión y no es de acuerdo al tema o se desviaron o etcétera, pues tampoco les dije, pues no pasa nada tampoco porque contesten mal, no es que van a reprobar ya definitivamente, ¿no? Sino no, simplemente nada más en ese momento pues se les corrige. Es decir, bueno, te fuiste por otro lado, o bueno, parte tienes razón, pero es más hacia esto, y ya nada más se les explica. Pero al menos ya quedan ustedes que, bueno, la idea que ustedes tenían a lo mejor no era esa, entonces ya me quedó más claro con la observación que me dieron, ¿no? O les digo, a lo mejor está súper bien y a lo mejor más de lo que uno pueda esperar y ustedes pues ni saben, ¿no? Porque no, pues no no opinan, no lo dicen. Entonces es muy importante que ustedes hablen y opinen. Más en el ámbito en que ustedes están, ya cuando ustedes estén laborando, les van a pedir, ya hasta en las juntas que van a tener con sus directores o maestros, etcétera, les van a pedir siempre su opinión. Entonces es mejor que aquí en clase ustedes vayan aprovechando y vayan dando esa parte de la expresión oral y que den a conocer y trabajar sobre el pensamiento crítico, que cuando ya estén laborando, pues ya sea un poquito más complicado, ¿no? Bueno, ahora como dice ahí, vamos a trabajar. En el punto número 3 nos pide que ustedes tienen que elaborar un cuestionario para una entrevista. Entonces, en este caso, ustedes van a realizar una entrevista, pero
Hoy nada más van a hacer ustedes el cuestionario. Nada más van a hacer el cuestionario. Ustedes tienen que decidir si va a ser, en este caso, de los tipos que ustedes van a decidir, eso sí se los voy a dar. Bueno, no yo de que cuál van a hacer, sino de los tipos. Entonces van a hacer entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. Entonces es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces tienen que elaborar, ahorita, igual si están en una computadora, si lo quieren hacer en Word o si lo quieren hacer en su libreta, van a ir haciendo su cuestionario. Debe ser un mínimo de 10 preguntas. En el caso que si ustedes quieren hacer una entrevista estructurada o semiestructurada, ¿ok? O si van a hacerla no estructurada, entonces tienen que elaborar un guión y en ese guión pues pueden entrar algunas preguntas también, ¿no? Entonces, primero, voy a decidir sobre qué tema, ¿ok? ¿Qué tipo de tema? A lo mejor si ustedes ya, como ya están en el último cuatrimestre, cuando les doy esta materia, les digo, aprovechen esta materia para hacer, por ejemplo, lo de su tesis. Entonces, si ustedes ya están trabajando con lo de la tesis, aunque todavía no vayan, obviamente, en la aplicación, porque a lo mejor están todavía con la hipótesis, el objetivo, que buscar la teoría y todo eso, no sé en qué vayan, pero más o menos váyanse de, como ya deben de tener su tema, entonces aprovechen digamos, esta materia y esta actividad para que ustedes elaboren su entrevista. Entonces todavía quizás le falta lo demás, pero al menos el tema ya lo tienen. Entonces aprovechenlo y si ya tienen su tema, entonces hagan un cuestionario referente sobre ese tema para hacer la entrevista. Y a lo mejor eso les va a ayudar también para su tesis. Si no lo tienen o no lo quieren hacer así, pues no hay problema, pero pues tienen que elaborar un cuestionario. Puede ser la entrevista a un familiar, puede ser a una amistad, puede ser conocido, algún compañero de clase o alguien de la universidad, por ejemplo, o sea, de cualquier persona, no importa la persona, ¿no? Entonces, pero tienen que decidir entonces el tema, tienen que tener como el objetivo de la entrevista en este caso, y empiecen a redactar sus preguntas. O en caso que sea no estructurada, pues sería el guión. Porque se los tengo que ir revisando antes de que ustedes lo vayan a aplicar. La próxima semana sí les voy a pedir, háganlo, ¿cómo se puede decir? Lo posible, lo más posible que puedan, que sí puedan activar su micrófono todas, porque se va a hacer una actividad de aplicar la entrevista, porque van a hacer 2 entrevistas. Una va a ser a sus compañeras y otra va a ser a un familiar, ¿ok? Entonces, porque necesito que ustedes practiquen lo de la entrevista, cómo hacer una entrevista. Porque les digo, aparte de que van a entrevistar a los padres de familia, a lo mejor a ustedes les pidan entrevistar a alguien, pero ya cuestión laboral, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes vayan practicando. Y entonces sí necesito que ojalá todas puedan activar su micrófono para que se pueda hacer esta actividad, ¿ok? Entonces les voy a dar unos minutos para que vayan elaborando sus preguntas y ya se las pueda yo ir revisando. Ya sea que compartan pantalla y si es que lo están haciendo en Word, por ejemplo, pueden compartir pantalla y ya lo van checando. Bueno, yo más bien yo lo voy checando, se los voy revisando. O también pueden mandar alguna captura si lo están haciendo en su libreta. O pueden activar también su micrófono y mencionarme sus preguntas. También puede ser eso. ¿Okay? En lo que lo van haciendo, les voy a pasar lista.
Mariana, Karen, Mari no está. Fátima. Oigan, Fátima no estaba estos días. ¿Alguien sabe si va a seguir o ya no? O si sabe algo. Porque ya nada más estuvo la primera semana. Ya de allá no ha estado, no sé. Ahora sí que no sé nada. Lupita y Dulce. Les recuerdo, yo les anoto aquí los que participan, les anoto aquí en mi lista participación. Acuérdense que las que no quieran participar o no puedan, está también lo del foro. Entonces, esos foros pues, están casi vacíos, o sea, no han respondido. Y es muy importante también su participación, sobre todo jamás a las que no han podido participar en las clases. Pero, por ejemplo, si yo no participé en la clase, perdón, si yo participé en la clase, pues entonces no escribo en el foro, les digo que sí, porque entonces ustedes tienen que opinar sobre lo que comentaron sus demás compañeros, ¿ok? Entonces, decir, bueno, en la clase vimos esto y mis compañeras mencionaron esto, así de manera general, porque a lo mejor no se acuerdan de todo, o a lo mejor pueden ver la clase grabada y ya otra vez, ¿no? Entonces, y ya ponen su opinión, entonces yo considero que es y ¿no? Ya van a argumentar. Entonces es muy importante. Todavía están abiertos para que lo sigan, para que ustedes lo respondan y pues tengan, pues, digamos, el porcentaje de participación, pues, se completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de la primera semana no hay nadie, o sea, nadie ha escrito más bien lo que se vio en la primera semana. En la segunda semana nada más fue Lupita. Lupita la que escribió. Entonces, Pero eso es para los que no participan, ¿no, profesora? También para ¿O es en general? En general. Les comentaba yo, por ejemplo, tú, ¿no? Ya, hoy, pero bueno, aparte también, hoy ya no fueron muchas preguntas, ¿no? Entonces, tú opinaste de lo que se te preguntó. Pero, por ejemplo, ya no te pregunté sobre cómo tú aplicarías la entrevista con padres de familia. O sea, ya no te pregunté y tampoco, y luego les dije, a ver quién quiere comentar y ya nadie comentó, ¿no? Entonces, eso, como eso tú ya no lo comentaste, entonces eso puedes comentar en el foro. Es decir, ¿cómo aplicarías tú lo de la entrevista? Porque eso no viene en eso no les pide en la actividad. Si se dan cuenta, la actividad no pide que ustedes escriban cómo aplicarían la entrevista con padres de familia. Entonces, pero pues yo nada más le pregunté a Lupita, ¿no? Que nada más le pregunté a ella y las demás. Entonces, pues eso, por ejemplo, en tu caso, Dulce, pues eso es lo que tú pondrías en el foro, porque en la actividad tampoco te lo está pidiendo. Entonces, en lo que se preguntó, pues ya no lo contesté, pues eso es lo que voy a responder en el foro. Bueno, en tu caso sería eso, ¿no? Nada más responder cómo aplicarías la entrevista con los padres de familia. Entonces, porque no siempre van a opinar ustedes de todo, ¿no? O no siempre se les va a preguntar por ejemplo, a una sola persona les voy a preguntar todo, sino voy a ir así una, luego otra y luego otra, ¿no? Entonces ahí en el foro, pues de lo que yo ya no pude opinar, entonces es lo que yo voy a poner ahí, ¿ok? Obviamente de manera general. Entonces, o a lo mejor, por ejemplo, en este caso, Lupita, luego les dije, también están los lineamientos de foro que deben ustedes opinar sobre el comentario de alguna compañera.
por ejemplo, en el caso de Lupita, que ella ya respondió en la semana 2, pues entonces a lo mejor entro y no pongo mi aportación porque a lo mejor sí participé mucho en la clase, ¿no? Y entonces nada más respondo el comentario de Lupita en este caso, ¿no? De lo que opina Lupita, entonces ya nada más se lo respondo a ella y ya, con eso también está bien, ¿ok? Y responder la opinión de sus compañeros. Digamos, estas son las diferentes maneras o motivos en los que ustedes pueden aportar, ¿no? Ahí en el foro. Bueno, no sé si dentro de las dudas que tú tenías, Mariana, no sé si fue de lo que ya se comentó ahorita, de los foros, no sé, porque Teo ya no supe, ya no me dijiste qué preguntas tenías, entonces no sé si es referente a eso. Bueno, en lo que van trabajando ahí con lo de su cuestionario. Igual si no lo terminan en clase, que ya se nos haya ido el tiempo, lo que pueden hacer, si quieren, porque tienen que subir la actividad, les pide realizar el cuestionario. Entonces lo tienen ustedes que subir. Entonces, si no da tiempo de terminarlo, entonces ya me lo pueden mandar si quieren para que yo les revise las preguntas. ¿Okay? Si alguien ya tiene alguna y quiere que se las revise, pues igual me pueden comentar, todavía nos quedan unos minutitos. Acuérdense que ahí en la actividad, cuando vayan a ya subirla, que ya tengan su cuestionario, van a poner, tienen que escribir el tema, su objetivo y qué tipo de entrevista van a realizar. Si va a ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Y ya ponen las preguntas o el guión, sea el caso, ¿no? Porque la otra semana ya va a ser la aplicación. Entonces les decía yo que en la aplicación ustedes todas, por eso les digo, traten lo más posible de que sí puedan usar su micrófono, porque todas necesito que vayan practicando. Todas van a hacer una entrevista a alguna de sus compañeras, ¿no? Entre ustedes, se van a ir preguntando. Y aparte pues van a hacer la de con algún familiar, amistad, etcétera, ¿no? Entonces, y es la del que van a hacer algún familiar o conocido, etcétera, esa es la que van a subir. Pero, la que van a realizar a sus compañeras, pues lo vamos a hacer aquí durante la clase. Entonces es muy importante, les digo, que tengan bien definido todas esas partes y si quieren, les digo que se los revisen, entonces ya me lo mandan antes de que ustedes lo suban, ¿ok? ¿Esta entrevista es familiar? Sí, a la que tú quieras, si quieres entrevistar a algún familiar o alguna amiga o amigo que tengas, o a un vecino, conocido, que tú quieras, no importa. No necesariamente, se le exige que sea un familiar. Yo les digo familiar porque son los que tienen ahí cerca, ¿no? Pero ustedes tienen que ir a quien ustedes quieran. El que van a subir, pero es el que van a subir la próxima semana, pero ya aplicado. El de esta semana solamente es con las preguntas, ¿ok? Las preguntas nada más les está pidiendo. Y la próxima semana va a ser la aplicación. Pero lo de la aplicación, les digo, ustedes lo van a subir, pero van a practicar también aquí en el salón de clases, entrevistando a alguna de sus compañeras. Si del cuestionario que ustedes realizan, el tema es general, que ustedes pueden decir, bueno, se lo puedo hacer la entrevista a un familiar, por ejemplo, ¿no? Pero es un tema general, entonces esas mismas preguntas también se las puedo hacer a mis compañeras cuando lo vaya yo a practicar en clase. Entonces ya no tengo que hacer otro cuestionario porque le puedo hacer las mismas preguntas. Pero si el que le voy a hacer a mi familiar
son preguntas que no se las podría hacer a mis compañeras cuando practique, entonces ahí sí tendrían ustedes que hacer otro cuestionario. ¿Ok? Entonces, la próxima semana se va a practicar con sus compañeras, pero aparte ustedes le tienen que hacer la entrevista a algún familiar o algún conocido porque esa es la que van a subir. ¿Ok? No sé si sí quedó más claro. Les digo, igual y puedan hacer una entrevista o un cuestionario que puedan ser preguntas para cualquier persona. ¿Ok? No sé si alguien ya tenga alguna pregunta que quiera comentar antes de que nos vayamos. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces ya terminamos. Les digo, si quieren que se lo revise, ya me lo mando. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Están pendientes que ya el fin de semana les subo sus temas, sus tareas y no se les olvide subirla la actividad de esta semana completa. ¿Ok? Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Bye. Gracias, profesora. Buen día. Gracias, profe. Bonito día. Gracias, igualmente.